La más silenciosa. Entonces damos inicio a esta sesión. La dinámica ya la conoces, cualquier cosita, cualquier duda, ahí doy los espacios para que consultes. La clase de hoy es funciones afines y funciones lineales. Vamos a ver la diferencia entre estos dos tipos de funciones que en verdad se caracterizan porque gráficamente es una recta. Bien, y entender también de qué se tratan un poco las funciones. Entonces la dinámica es la de siempre, comenzamos trabajando con preguntas de la PAES y vamos aprovechando de ver el contenido con esto. Bien, comenzamos con esta pregunta que apareció en la PAES de invierno, en la de ahora último, que dice considera una función g definida por g de x igual a 8x menos 5 con dominio el conjunto de los números reales. Y si g de x igual a 35, ¿cuál es el valor de x? Primero, entender que es una función. Voy a cambiar el color del lápiz. Bien, una función es algo que transforma una cantidad en otra. O no necesariamente. Puede ser que la lleve a la misma cantidad. Pero la idea es como que es un proceso matemático que, que permite que a un valor de entrada se le obtenga un valor de salida. Ya es como, por ejemplo, cuando uno va a comprar pan, la balanza marca cuántos gramos de pan está comprando y eso lo transforma a la plata que uno tiene que pagar. Ahí hay una función metida, que es transformar el peso en plata. Bien, y nosotros cuando trabajamos funciones, las trabajamos de manera, generalmente de manera algebraica, con una expresión en verdad, son unas fórmulas que nos dicen cuál va a ser el valor de la función cuando ingresa un cierto valor X. Entonces vamos a tener algo que se llama la X, que corresponde a la variable independiente, bien, es decir, que puede tomar cualquier valor, como dice acá, con dominio el conjunto de los números reales. El dominio significa todos los valores que puede tomar X. Si dice que son los números reales, significa que X puede ser cualquier número el que conozcamos. Cualquiera, cualquiera, cualquiera. Inclusive el número pi, inclusive las raíces. Cualquier número que conozcamos puede ser X, al ser un número real. Bien, todos estos números que nosotros podemos tomar de X se llaman preimágenes. Ya entonces lo vamos a anotar acá como preimagen. Y el resultado que se obtiene al ingresar una X se llama la imagen. Y por ejemplo, en esta pregunta nos dicen si g de x es 35, ¿cuánto es el valor de x? Bien, o sea que nos dieron la imagen. Por lo tanto, nos falta encontrar la preimagen, o sea, el valor que ingresó para obtener este resultado. Para esto primero también vamos a aprovechar de definir lo que es una función afín, porque si nos fijamos, esta función tiene la característica de que tenemos un número multiplicado por la x y a este le estamos restando un número, una cantidad. Bien. Y tiene la misma forma que tiene una función afín. ¿Cuál es la característica de la función afín? Es que su representación gráfica va a corresponder a una recta, donde el valor que acompaña a la x, en este caso m, que en este caso sería el 8, corresponde a la pendiente de esta recta. Significa qué tan inclinada está la recta. Una pendiente más grande significa una mayor inclinación. Y a menor pendiente, menor inclinación. Bien. Ahora, si la pendiente es negativa, pasa lo contrario. En vez de ir subiendo, va a ir bajando. Bien. Negativa, negativa. Aquí vamos a tener pendiente cero cuando esté completamente horizontal. Y entre más alta se vaya inclinando esta recta, más alta va a ser su pendiente. Y la otra es que tiene un coeficiente n, que es el valor donde corta al eje y. O sea, que vendría siendo este puntito de acá. Ay, ahí se me spoileó la respuesta. Ese puntito que está aquí donde corta al eje y correspondería a este segundo valor. Por ejemplo, en este caso esta función es una recta que tiene pendiente 8 y corta el eje y en el menos 5. O sea que lo va a cortar por acá abajo. Si tiráramos esta recta por acá y el menos 5 estuviese por aquí,
sería una recta quizá que tuviera como esta forma. Es alta la inclinación porque tiene pendiente 8. Bien, luego vamos a ir viendo con más detalle los significados que se le puede dar a la pendiente. Bien, pero como esto como introducción, entender que una función afín tiene esta forma. Un número multiplicado por x al cual se le está sumando o restando algo. Esa es la característica de la afín. Bien, tenemos algunos ejemplos. 3x más 5 pendiente 3 coeficiente de posición 5. Acá, fíjate que no tenemos ningún número acompañando el x. Significa que tenemos un menos uno en este caso. Bien, por eso que acá aparece pendiente menos uno, porque claro, tenemos que menos x y todo número multiplicado por uno es el mismo número. Entonces es como si tuviéramos un uno escondido por acá. Y cortaría al eje y en el punto 0,10. Bien, ya entramos a lo que es el concepto de plano cartesiano para ordenado. Algo ya vimos también en la clase de sistema de ecuaciones que fue la anterior. Bien, veamos entonces ahora cómo encontrar la preimagen a partir de la imagen, porque encontrar una imagen es sencilla. Encontrar una imagen significa evaluar, significa darle un valor a x. Por ejemplo, si yo quisiera encontrar la imagen de uno sería la preimagen y la imagen se encontraría reemplazando este uno por el x, sería el valor que toma ahora x. Entonces sería, en este caso, 8 por uno 8 y 8 menos 5 nos daría 3. Por lo tanto, acá decimos que el par ordenado 1,3, donde esté nuestro x y este sería nuestro y, este par ordenado pertenece a la función. O dicho de otra forma, 3 es la imagen de uno o uno es la preimagen de 3. Bien, para responder esta pregunta, nos podemos apoyar de las alternativas, ya que esa es una de las gracias que tiene la PAE, de que al tener alternativas ya nos da algunas pistas de cuáles podrían ser los resultados. Ya, por lo tanto, tendríamos que ir probando los valores que están acá, ir evaluando y ver en cuál de estas nos da como resultado la imagen. O lo que podemos hacer es resolver la ecuación. ¿Por qué? Porque como nos dicen que g de x es igual a 35 y por otra parte nos dicen que g de x es 8x menos 5, como ambas son g de x, podemos decir que estas dos expresiones son iguales. Y al ser iguales nos va a quedar una ecuación en x. Nos quedaría entonces 8x menos 5 igual a 35. Y ahora resolvemos las ecuaciones como ya conocemos. Vamos a sumar 5 en ambos lados. Como el 5 está restando, lo pasamos para el otro lado sumando. Pero en realidad vamos a sumar 5 en ambos lados de la igualdad. Nos quedaría que 8x es igual a 35 más 5, o sea que 8x es igual a 40. Y ahora para poder despejar el x, vamos a dividir por 8. O sea, nos va a quedar que x es igual a 40 dividido 8. O sea que x es igual a 5. 5 entonces sería la preimagen de 35 en esta función. Bien, quedaría entonces que la respuesta correcta, como ya se vio delante, era la B. Como dije, podríamos haber tomado los valores e ir evaluando y ver cuál coincidía. ¿Ya? En este caso tenemos unos valores súper grandes. Por lo tanto, quizás nos podría haber tomado un poco más de tiempo si es que hubiésemos, por ejemplo, partido de abajo para arriba. Si hubiésemos tomado al azar el 5 bacán, habríamos llegado directamente a la respuesta. Pero el camino formal sería este, el ocupar la ecuación, el igualar, para poder encontrar la preimagen. ¿Dudas con esto? Con esta parte como introductoria a lo que es la función afín y lineal. 10 segundos a partir de ahora. 10, 9, 8, 7, 6. Y ahí ya se confirma que estamos todo bien. Así que vamos con la siguiente pregunta. Ya definimos lo que era una función afín. Vamos a ver lo que es una función lineal. Y la diferencia de la función afín con la función lineal es que acá no estamos sumando nada, ni restando nada.
Solamente tenemos la variable independiente, que es la x, todos los valores que nosotros podemos darle, multiplicada por la pendiente. ¿Bien? Por lo tanto, como no tiene nada, no tiene ningún valor que esté acompañando a esta variable independiente, ni sumando ni restando, significa que va a ser una recta que va a pasar por el origen. Es como si tuviéramos acá arriba, como no estamos sumando ni restando nada, es como si tuviéramos un más cero. Por lo tanto, ¿dónde va a cortar el eje Y? En el cero, acá en el origen. Bien, por ejemplo, acá f de x igual a 2x, tenemos que la pendiente 2 no hay intersección con el eje Y, y g de x acá menos un medio de x, por lo tanto la pendiente sería menos un medio. Sería decreciente en este caso, ya vamos a hablar en detalle sobre la pendiente. Bien, ya sabemos que la pendiente entre más inclinación tenga, perdón, entre la recta más inclinación tenga, mayor va a ser su pendiente. Veamos de qué se trata esta pregunta que apareció en la PAES de invierno del año pasado. Dice que el rendimiento de un vehículo se calcula con la razón entre los kilómetros recorridos y la cantidad de litros de benzina consumido por recorrido, y se expresa en kilómetros por litro. Ya es como típico cuando uno pregunta a un auto cuántos kilómetros rinde por litro, ya es este cálculo. Y dividir la cantidad de kilómetros recorridos por la cantidad de litros que se consumieron. Y en el siguiente gráfico se representa la cantidad de kilómetros recorridos por cuatro vehículos. Tenemos V1, V2, V3 y V4 de los cuatro vehículos en función de cantidad de litros de benzina que consumen para recorrerlos. Bien, y notemos que corresponden a funciones lineales, ya que todos parten desde el origen. Ya todos comienzan acá. Y claro, porque si no recorren ningún kilómetro no van a consumir ningún litro de benzina, no tiene ningún sentido. Bien, nos preguntan cuál es el vehículo que tiene mayor rendimiento. Ya, el que tenga mayor rendimiento sería el que consume menor cantidad de benzina por mayor cantidad de kilómetros. Bien, para eso tenemos que ir analizando cada uno de estos. Bien, y eso, una gran pista nos va a dar la pendiente. Bien, el que tenga la mayor inclinación va a ser entonces el que tenga el mayor consumo. ¿Cómo lo podemos ver? Por ejemplo, vamos a partir de atrás para adelante. Imaginemos que en este punto de acá, no sé, no se puede ver acá en el gráfico, pero imaginemos que acá todas las rectas llegan hasta el 40. Imaginemos esto. Bien, supongamos entonces que el vehículo 4, para llegar a 40, que me estoy como yendo como un poco chueco, ya, pero llegó como por acá. Quizás era hasta en el 5, no sé. Pero dice que el vehículo 4, para recorrer 40 kilómetros, consumió un poco más de 5 litros de benzina. Bien, ese sería su rendimiento. Sería para 40 kilómetros 5 litros de benzina prox. Para el vehículo 3, que recorrió también 40 kilómetros, su consumo fue de 4 litros aprox. Ya yo estoy suponiendo solamente esto acá. Bien, o sea, si hacemos la división, por ejemplo, 40 dividido 4 nos daría 8. Significa que rinde 8 kilómetros por litro. El vehículo 2, ya imaginemos que llega acá hasta el 3. O sea que para recorrer 40 kilómetros está ocupando 3 litros de benzina. Bien. O sea que cada vez nos estamos dando cuenta que entre más inclinada está esta recta, mayor es su rendimiento respecto a kilómetros avanzados y litros consumidos. Bien, a menor litros consumidos para una mayor distancia recorrida, mayor es el rendimiento. Y notamos de que el primer vehículo, que es el que tiene mayor pendiente, al recorrer estos 40 kilómetros, ocupó solamente 2 litros de benzina. O sea que un litro de benzina le rindió 20 kilómetros. Fíjense que hacemos la división. Por lo tanto, acá nosotros podemos ver claramente que la respuesta correcta
Es la A. Bien, una pregunta de representar. Entonces acá es directamente la relación con la pendiente. Bien, en este caso, cuando habla de rendimiento de algo, por ejemplo, tenemos acá kilómetros en la variable dependiente en el eje Y y tenemos en el eje horizontal litros. Bien, esta división corresponde a la pendiente. Bien, y lo vamos a ver en la fórmula que se va a ver más adelante, que es cuando tenemos, por ejemplo, I2 menos I1 partido en X2 menos X1, ¿ya? Que la vamos a ver a continuación. Pero siempre esta relación, esta división entre el eje vertical con el eje horizontal, corresponde a la pendiente. Por lo tanto, entre mayor pendiente, mayor rendimiento. ¿Dudas hasta acá con la definición de función lineal? Esto como más que nada para ver su definición. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Bien. Suspendemos la cuenta hasta acá. Pregunta que también apareció en la paz de invierno del año pasado. Una persona abre por la mañana una caja de leche de 1 litro y se sirve en un vaso hasta los 250 ml. Por la tarde se sirve nuevamente leche de esta caja y lo hace en una taza hasta los 300 ml. Y por la noche utiliza 350 ml de leche de esta caja para preparar un postre. ¿Cuál de los siguientes gráficos representa de mejor manera la cantidad de leche que queda en la caja a medida que transcurre el tiempo? Nuevamente aparece la función afín. Bien, ¿por qué? Porque notamos de que todas tienen una intersección con el eje Y. Acá está en 1000, acá en 350, por lo tanto el coeficiente de posición no es cero, o es 1000 o es 350. Bien, en cualquiera de los casos. Pero esta también tiene una característica de que son funciones por tramo. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo tomo el primer gráfico, dice que de tanto a tanto tiene un comportamiento que va bajando. Bien, la función llega hasta aquí. Luego hay un tramo en el que se mantiene constante, no hay pendiente. Luego la pendiente comienza, tiene una inclinación negativa, una pendiente negativa, empieza a bajar. Nuevamente está constante, nuevamente comienza a bajar y se mantiene constante. Lo mismo acá. Acá nos dice que está constantemente bajando, bajando, bajando y llega a un punto en el que ya no baja más y se mantiene con pendiente cero. Es decir, que no hay cambio, no varía. Bien, y el mismo análisis que podemos hacer en cada una de estas de acá. En este caso dice que va subiendo, se mantiene estancado, va subiendo y se mantiene. Y acá que va subiendo y se mantiene. Bien, para eso entonces vamos a ver la interpretación de la pendiente. La pendiente representa la variación de y por cada unidad que aumenta x o que disminuye x. Bien, por lo tanto esta puede ser positiva o puede ser negativa. Si aumenta x y aumenta y, como es el caso de acá, por ejemplo, si yo aumento un valor de x, no me voy a parar por acá, si aumento un valor de x, acá los valores de y van aumentando. Por lo tanto, la pendiente es positiva. Distinto es acá, donde si yo, por ejemplo, tomo un valor de x aquí, tomo un valor de x acá, aquí tengo un cierto valor de y, acá tengo otro valor de y, y nos damos cuenta que a medida que va creciendo el valor de x, el valor de y va bajando. Aquí estábamos más arriba y estuvimos más abajo. Bien, por lo tanto, acá tenemos una pendiente negativa. Es decir, que va decreciendo. Bien, eso quiere decir el signo de la pendiente. Pendiente positiva, inclinación hacia arriba, hacia la derecha, una función creciente. Si la pendiente es negativa, la recta va a ser decreciente. Y si no hay pendiente, si la pendiente es cero, significa que es una recta horizontal. O sea que no hay variación. Bien, voy a borrar lo que hemos rayado hasta acá. ¿Cómo podemos interpretar la pendiente en distintos contextos?
Por ejemplo, la tarifa por unidad de algo. ¿Cuánto cuesta según la cantidad de cosas que estamos comprando? Ya, siempre la pendiente es tanto por algo. La velocidad constante, la velocidad se mide en kilómetros por hora o en metros por segundo, ¿ya? O la aceleración. La aceleración también es una pendiente porque corresponde a cuánta velocidad estoy avanzando en un determinado intervalo de tiempo. Bien, la producción que se hace por minuto, la depreciación de un producto por año, etcétera. En verdad, entonces la pendiente la podemos interpretar como una tasa de crecimiento o una tasa de decrecimiento. ¿Qué tanto crece el asunto? ¿Qué tanto decrece el asunto? Bien. Y el término independiente, que es el valor de n, es el valor fijo cuando x igual a cero. O sea, va a ser el punto de partida. Bien. Como dice acá la interpretación, puede ser un cargo fijo, puede ser el sueldo base, un costo de corrección, un valor inicial, ¿ya? Y en particular corresponde a un punto de partida. En este contexto, dice una persona por la mañana, abre una caja de leche de 1 litro, o sea, de 1000 ml. Bien, y se sirve en un vaso hasta los 250 por la tarde, se sirve nuevamente, y nos preguntan cuál es el gráfico que representa de mejor manera la cantidad de leche que queda en la caja a medida que transcurre el tiempo. Bien, por lo tanto ya tenemos un punto de partida, porque dice, nos preguntan cuánto va a quedar al final del día. Bien, por lo tanto tenemos un punto de partida que vendría siendo los 1000. O sea que ya no tiene ningún sentido que nuestro punto de partida sea 350, por lo tanto ya podemos descartar estas dos opciones. Bien, ahora tendríamos que definir en cuál sería la respuesta. Interpretemos la B primero. La B dice que está constantemente consumiéndose leche. Si sumamos, primero se consumieron 250, después se consumieron 300 ml, después 350 ml. Si sumamos todo esto consumido, sería 250 más 350 son 600, más 300 son 900. Son 900 ml lo que se consumieron, por lo tanto lo que quedó al término del día fueron 100 ml, que es lo que coincide en las dos alternativas. Esta alternativa B nos dice que está constantemente bajando. Es como si dijéramos que tomamos la caja de leche y estuvimos todo el rato tomando, tomando, tomando y fue bajando constantemente hasta que en un momento ya se consumieron los 900 ml. Pero no fue así el caso, porque según esta situación, dice que durante distintos momentos se va consumiendo. Y es por eso que la alternativa correcta en este caso es la A. ¿Por qué? Porque dice que comenzamos con 1000 ml de leche y primero se sirvieron 250 ml en la mañana. O sea que se fueron tomando, tomando, glu, 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 hasta bajar a 750 ml. Aquí ya se consumieron los primeros 250 ml. Pero hubo un momento en el que no hubo consumo de leche. O sea, se mantuvo constante, no hubo pendiente. Bien, todo habla entonces de una función constante. Acá no hay variación, se mantiene todo tal cual. Hasta que por la tarde se consume nuevamente 300 ml. En este momento de acá, se abre la caja de leche, se empieza a servir en el vaso hasta que llenó 300 ml. Por lo tanto, si teníamos 750 y le sacamos 300 ml, llegamos a 450. Nuevamente, hubo un momento en el que no hubo consumo hasta llegar la noche en el que se consumieron los 350 ml. Acá de nuevo tenemos un glu 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 glu, se están tomando la leche hasta que finalmente llegó a los 100 ml y luego no hubo más consumo y es por eso que aquí se mantiene constante. Esto se llama una función por tramo. Bien, porque en distintos intervalos la función se va a ir comportando de distintas maneras. Bien, acá no sé, en este tiempo que se tomó la leche, no sé, supongamos que fue en un transcurso de 20 minutos, bien, se comportó de esta manera.
Luego, hasta las, no sé, hasta las 6 de la tarde se comportó de esta manera. Y luego se tomó la leche en 20 minutos más y luego hasta las 9 de la noche se comportó de esta manera, etcétera. Bien, tiene distintos comportamientos según distintos tramos. Es por eso que la respuesta correcta es la A. ¿Dudas, consultas hasta acá? Ah, ¿por qué se descartó la C y la D? Por el punto de partida. ¿Ya? Recuerda que... Ahí se me perdió el puntero, ¿dónde está? Ahí está. Recuerda que el valor de n va a ser nuestro punto de partida. Bien, va a ser entonces, tenemos, por ejemplo, nosotros podríamos decir que la función, en este caso, vendría siendo decir, fx va a ser, eh, no sé, un tanto, una pendiente tanto, por x va a ser la cantidad de mililitros que se van a sacar de leche, pero tenemos un punto de partida, que es 1000. Comenzamos desde los 1000 ml. Bien, ¿por qué no puede ser la C y la D? Voy a borrar lo que está acá. Primero, nos dice, representa la mejor manera de cantidad de leche que queda en la caja a medida que transcurre el tiempo. Bien, a medida que transcurre el tiempo, lo que está diciendo, por ejemplo, la C, dice que comenzamos con 350 ml de leche y que luego subió a 650 y que se mantuvo constante y luego se mantuvo en 900. Aquí lo que está mostrando es cómo fue el consumo de leche, pero no la cantidad de leche que queda en la caja. Esa es la diferencia. ¿Ya? Si te das cuenta es como lo opuesto a lo que está arriba. Lo que está acá, la que es la respuesta correcta, es lo que muestra lo que va quedando en la caja y lo que está acá abajo muestra lo que se fue consumiendo. Claro, al principio, de hecho, al principio fueron 250, debería haber sido primero 250 acá. Haber dicho, bueno, consumí primero 250, luego subí a 250 más 300 serían 550, luego sería lo otro, etcétera. Bien, por eso que en este caso no tiene tanto sentido. Si este gráfico hubiese comenzado de 250, significa el consumo, cómo fue el consumo de la leche, pero no cómo fue la leche que fue quedando en la caja, que es lo que se preguntó. Bacán, no hay dudas entonces. Veamos la siguiente pregunta. Bien, tenemos la respuesta correcta, la A. Vamos a mantener estos apuntes porque nos van a servir para varias preguntas. Gola y Colón son empresas de gafitería que tienen distintas modalidades para cobrar por sus trabajos. Gola cobra a sus clientes que 1000 pesos por visita domiciliaria más 15.000 por hora, lo cual se puede modelar por la función determinada por FDT. Vamos a marcarla acá. Igual a 10.000 más 15.000 por T. Donde T es importante que se defina lo que va a ser la variable independiente. T corresponde a la cantidad de horas trabajadas. T son las horas trabajadas. Por lo tanto, según el tiempo que se vaya a trabajar, no sé, si este que lo quieran, gaffiter, no, sí, gaffiter. Este gaffiter, si va a una casa y trabaja 5 horas, lo que va a cobrar va a ser 15.000 por 5 más 10.000. Te fijas que este 10.000 es el punto de partida. Por ejemplo, si el gaffiter va y se va, no estuvo nada de rato, cobra por la visita que sería 10.000, porque estuvo un tiempo cero. Este va a ser nuestro punto de partida. El valor que siempre que está libre de la variable independiente va a ser el punto de partida. Ya como dice acá, M se puede interpretar como, esa N, como un cargo fijo.
Bien, el cargo fijo que va a ser la visita. Eso es lo mínimo que te voy a cobrar. Y luego te voy a ir cobrando 15 lucas por cada hora que esté trabajando. En cambio, Colón cobra un 30% menos por la visita, ya, o sea, el cargo fijo va a ser menor, pero cobra un 20% más por la hora. Bien, y nos pregunta entonces cuál de las siguientes funciones modela el cobro que realiza Colón por su trabajo en términos de T en horas trabajadas. Bien, o sea que vamos a llegar a la forma que tiene la función afín, que es una variable multiplicada por algo más un n. Tenemos que Gola, lo vamos a anotar con, y a poner la G nomás, pero Gola no es tan largo de escribir. Gola se modela por f de t, se me quedaron muy parecidas las, ya, f de t va a ser igual a 10.000 más 15.000 por t. Entonces interpretemos. Esto sería el cargo fijo. O, como dice acá, el valor por la visita, que son 15.000. Cobra 10.000 pesos por la visita. Vamos a anotar acá entre paréntesis visita. Y los 15.000 corresponde al valor por hora, la pendiente. Acá, por ejemplo, dice, parece que interpretación tarifa por unidad, valor por hora. Bien, tenemos identificada la pendiente y el cargo fijo, el valor de n. Por lo tanto, tenemos que ahora hacer esta transformación. Dice que Colón cobra 30% menos por la visita. Colón entonces cobra por la visita, si cobra un 30% menos, significa que va a cobrar un 70%, lo que nos falta para completar el 100%. La visita era 10.000, por lo tanto Colón va a cobrar un 70% de 10.000. Bien, ¿y cuánto es el 70% de 10.000? Esto no es difícil de calcular, nosotros podemos llegar inmediatamente a que este resultado es 7.000. Bien, pero por si quedan dudas, por ciento, lo mismo que decir 0,7 o lo mismo que decir 70 dividido 100 por 10.000. Vamos simplificando los 0 acá, esto lo simplifico, este lo simplifico y me queda 7 por 1.000, 7.000. Este va a ser entonces el cargo fijo. Este va a ser nuestro punto de partida. Y notamos la alternativa y en verdad ya no hay mucho más que darles vuelta. Si nos fijamos, el primer valor en este caso acá corresponde al cargo fijo, al valor que está libre de la variable. Por lo tanto, ya podemos decir que la respuesta es la C. Pero comprobemos efectivamente que el resultado acá, que el valor por hora sería 18.000. Dice que es un 20% más por hora. O sea, va a cobrar un 120% respecto a lo que cobraba la empresa anterior, que era 15.000. ¿Por qué un 120%? Porque como es un 20% más, sería el 100% inicial más este 20%, más esta colita. Por lo tanto, nos quedaría el 120%. Hacemos el cálculo, esto es lo mismo que decir 120 dividido 100 multiplicado por 15.000. Simplificamos y nos quedaría 12 por 1.500, que efectivamente es 18.000. Por lo tanto, tenemos acá el valor por hora y el valor de la visita. Entonces, nuestra función, vamos a poner la función g de t, o no, ya en este caso aparece como h, así que le vamos a poner al tiro la letra h. La letra da lo mismo, es solamente una forma de anotar, puede ser b de t, puede ser un dibujo, puede ser estrella de t, da lo mismo. Ya, es solamente una forma de identificarlo, una forma de nombrar a la función. Entonces, en este caso, h de t sería
el valor por hora, 18.000 multiplicado por nuestra variable independiente, más el cargo fijo, que en este caso son 7.000, que es el valor de la visita. Ya para que quede en este mismo orden, la pendiente multiplicado por la variable independiente, más el valor inicial, el coeficiente de posición. Y vemos en la alternativa que efectivamente es lo mismo que tenemos acá, solamente que está en otro orden. Por eso que la respuesta correcta es la C. Bien, ¿quedan dudas con esta pregunta? ¿Algo que no se haya entendido? Bien, ¿segura? ¿Todo bien? Vamos entonces con la siguiente. Vamos a seguir trabajando con esto. Las preguntas que entran en la PAE son muy de este tipo. Ya no es tanto como de encontrar así como usar fórmulas muy elaboradas ni nada por el estilo, sino como más ir analizando y recordando la estructura de la función afín. Por eso que esta parte, entender esto es muy importante. ¿Cuál es la forma que tiene la función afín y cómo se interpreta cada uno de los coeficientes que aparecen acá? Esa es la clave. Una psicóloga considera la función f definida por f de x igual a 30.000 por x como su modelo de cobro por paciente, tal que x es la cantidad de sesiones que tuvo en un mes y f de x es el total mensual que cobra por ella en pesos. ¿Qué quiere decir entonces esto? Primero, notemos que esto es una función lineal, no es una función afín porque no tenemos ningún cargo fijo. ¿Ya? Solamente tenemos acá, en este caso, el valor por sesión. Lo que está diciendo esto es que por cada sesión cobra 30.000 pesos, ¿cierto? Porque como f de x es el valor que cobra mensual, la cantidad de sesiones que tuvo en un mes, si en un mes tuvo solamente una sesión, sería f de uno igual a 30.000 por uno, o sea, 30.000. Sabemos que ese es el valor de la sesión, 30.000 pesos. Pero dice la psicóloga que quiere hacer un ajuste a su modelo de cobro y quiere considerar ahora una tarifa fija, voy a buscar mi destacador, quiere tener una tarifa fija inicial, o sea, queremos tener un término independiente, queremos tener un valor de n. Bien, o sea que la función nueva va a tener esta forma. Por lo tanto, ya podemos descartar esta alternativa. Bien, porque ya sabemos que tiene una tarifa inicial. Lo vamos a descartar. Bien, recuerda que es muy importante ir jugando también con el descarte de la alternativa de la paz. Marcador. Ya, entonces, bueno, teníamos esta función inicialmente, y ya sabemos que cobraba 30.000 pesos por cada una de las sesiones y quiere hacer el ajuste, entonces ahora quiere tener una tarifa inicial y una tarifa por sesión, de manera que la primera sesión del mes tenga el mismo valor que el modelo anterior, o sea, que la primera sesión cueste 30.000, pero que el resto de las sesiones del mes tenga un 20% más económico, o sea, un 20% de descuento respecto al modelo anterior. ¿Y cuál de las siguientes funciones se ajusta mejor al cobro de esta psicóloga? Ya esta pregunta es un poco más compleja, tiene harto texto, bien, eh, pero acá tenemos nuevamente dos caminos. O jugamos al descarte, podemos ir probando cuál de estas alternativas tiene más sentido, bien, o podemos hacer el cálculo formal. Bien, entonces ya sabemos que la función de cobro de esta psicóloga ahora va a tener esta forma. Va a ser un algo multiplicado por el número de sesiones que van a tener, más un cargo fijo, un cargo inicial, como una suscripción, por decirlo así. Yo me suscribo a la psicóloga, entonces voy a tener estos precios por sesión. Bien. Em, de hecho, hay muchas preguntas en la PAES que han sido así como de suscribirse a algo. Entonces, ese suscribirse a algo vendría siendo como el valor inicial, el valor de n. Bien, como por ejemplo no sé, pues cuando uno se suscribe a Uber Eats.
que tenía un cobro fijo que dice no te van a cobrar los envíos, pero ya tenías un pago inicial. Aunque tú no pidas nada en todo el mes, igual te van a cobrar eso. Ya, eso es lo que quiere decir este valor de N. Bien, y dice entonces que el resto del mes tenga un 20% más económico. Entonces, primero, veamos cuánto va a ser lo que va a cobrar por cada sesión del resto del mes. Si va a ser un 20% más económico. Si tiene un 20% de descuento, significa que vamos a cobrar el 80% de ese algo. Por lo tanto, vamos a tener un 80% de 30.000. Ese va a ser el costo por sesión después de la primera sesión, porque la primera sesión recordemos que quiere que cueste lo mismo que costaba antes, que cueste los 30.000. Entonces calculemos cuánto es el 80% de 30.000. Y esto lo podemos calcular como 80 dividido 100 multiplicado por 30.000. Simplificamos, este lo elimino con este lo elimino con este de acá, y al final me queda multiplicar 8 por 3.000. Y 8 por 3.000 son 24.000. Este 24.000 va a ser el valor por, por sesión. Y la clave de cómo interpretarlo acá está en este por. Cuando hablamos de tanto por tanto corresponde a la pendiente. Kilómetros por segundo, eh, eh, valor por tiempo trabajado, etcétera. En este caso es el costo por cada sesión. Esta sería nuestra pendiente. Ya sabemos que la función va a tener esta forma, va a ser este M, va a ser 24.000. Claro, este va a ser el valor que vamos a cobrar por por cada una de las sesiones. Notamos la alternativa y hay solamente una que tiene este 24.000, que es la B. Bien, pero ¿de dónde sale este 6.000? Porque la primera sesión, aquí vamos a dejar N. Queremos encontrar este último valor, esto es lo que nos falta. Sabemos que la primera sesión debe ser 30.000. Por lo tanto, f de 1 tiene que ser 30.000, si que fuese solamente una sesión. Por lo tanto, tendríamos que 24.000 por uno, vamos a anotar solamente el 24.000, más este cargo fijo tiene que ser igual a 30.000. ¿Y cuánto le falta a 24.000 para que el resultado nos dé 30.000? Nos faltan 6.000. Es por eso que la función queda finalmente como 24.000 por x más 6.000. Este sería entonces el nuevo modelo de cobro de esta psicóloga. ¿Se entiende? ¿Hay algo que no haya quedado claro en esta pregunta? Esta pregunta igual está mucho más compleja que el resto, que la que hemos visto. Bien, entonces está el momento de aclarar cualquier duda, algo que no se haya entendido. 10. Bacán. Todo bien. ¿Segura? El, el momento en el que aprovecho de pegarme un sorbito. Bacán. Entonces vamos con la siguiente pregunta donde vamos a seguir ocupando esta información. Ah, no, va a cambiar la información. Y claro, va a cambiar la información porque ¿qué tipo de función es esta? Una función lineal. Bien, pero fijémonos con qué se relaciona la alternativa. Con proporcionalidad. Bien, dice, en una tienda de perfumería empacan jabones en caja. En la figura adjunta se representa la relación entre la cantidad de jabones y la cantidad de cajas que se necesitan para empacar dicha cantidad de jabones. Podemos interpretar esto que en una caja de jabones caben 20 jabones. Por lo tanto, dos cajas tienen que ser 40 jabones. En tres cajas deben ser 60 jabones. En cuatro cajas 80 jabones. Y así sucesivamente. En cinco cajas 100. En seis cajas 120, etcétera.
Y será esta relación lineal. Bien, lineal porque partimos desde cero. Obviamente, si no tenemos ninguna caja, no vamos a empacar ningún jabón. Bien, por eso que es lineal, partimos desde el 0,0. Y dice, si esta relación se puede modelar mediante una función f definida por f de x igual a 20 por x, que representa el número 20. Bien, nuevamente, función lineal, donde en este caso 20 vendría siendo la pendiente, la inclinación. Bien, vendría siendo la cantidad de jabones por caja. ¿Te das cuenta que ahí usamos de nuevo la palabra por para determinar la pendiente? Tenemos 20 jabones por caja. Esa va a ser nuestra tendencia. Bien, y la pendiente se puede calcular como la diferencia entre el eje Y, entre dos puntos que tomemos del eje Y, y, y los respectivos valores de X de esos puntos que tomamos. En este caso no es tan necesario calcular la pendiente, pero es la única pregunta que encontraron en la PAES en la que se podría utilizar, por lo tanto calculemos la pendiente. Vamos a identificar dos puntos y en este caso pueden ser dos puntos cualquiera. Por ejemplo, voy a considerar este puntito de acá, que sería el 2,40. Y voy a considerar este puntito de acá que sería el 4,80. Bien, donde recordemos que siempre la primera coordenada es el valor de x y la segunda coordenada es el valor de y. Y lo que dice esta fórmula que para determinar la pendiente tenemos que tomar los valores de y, bien, y restarlos entre sí y dividirlo por la diferencia entre los x. Bien, vamos a tener entonces los puntos 2,40 y los puntos y el punto 4,80. Entonces aquí uno define cuál es el x1 y cuál es el x2. Ya puede ser cualquiera de estos dos puntos, pero uno lo tiene que definir y tiene que tener claro que si yo escojo, por ejemplo, este como mi x1, el que lo acompaña tiene que ser mi y1. Y si yo dije que este es mi x2, entonces el que lo acompaña va a ser mi y2. Esto entonces lo podemos meter en esta fórmula. Tendríamos entonces que restar 80 menos 40 dividido en la diferencia entre los x. Si yo dije que 80 era mi y2, entonces 4 es mi x2. Si cambiamos de orden estos valores, no se nos va a echar a perder la pregunta, la respuesta. Bien, porque va a cambiar el significado de la pendiente. Recordemos que la pendiente es la tasa de crecimiento, qué tanto va creciendo o qué tanto va decreciendo. Entonces, si intercambiamos, puede ser de que la pendiente tenga una interpretación totalmente distinta. 80 menos 40 es 40, 4 menos 2 son 2 y 40 dividido 2 es 20. Claro, nos dicen acá que es 20. Bien, esto solamente fue como para ocupar la fórmula, no era necesario para esta pregunta. Bien, pero aquí teníamos la excusa para meter esta formulita. Siempre va a ser la diferencia entre los y primero y abajo la diferencia de los x. Siempre es lo vertical dividido lo horizontal. ¿Ya? Esto después en trigonometría se conoce como la tangente. Bien, la pendiente podría también decirse que es la tangente de un punto en una recta, ¿ya? Em, tenemos que ver entonces qué significa este 20 en esta función. Bien, y como es la tasa de crecimiento, es algo que se va manteniendo constante. Bien, algo que se mantiene constante. De aquí a acá son 20 siempre, siempre son 20. Y de hecho nosotros si por ejemplo hubiésemos tomado en vez de estos dos puntos, hubiésemos tomado este punto y hubiésemos hecho este cálculo, también nos habría dado 20. O si hubiese tomado este punto y este punto de acá, también nos habría dado 20. O sea que es una constante. Pero ahora una constante ¿de qué? Veamos las afirmaciones de abajo para arriba. 20 corresponde a la cantidad total de cajas. No, porque la cantidad total de cajas va variando. Ya dice que por cada una caja hay 20 jabones, por lo tanto no corresponde a la cantidad de cajas. ¿Corresponde a la cantidad de jabones? Sí, corresponde a la cantidad de jabones que hay
por caja, no a la cantidad de jabones totales que se tienen. Por lo tanto, esta afirmación no es correcta, no corresponde a la cantidad total de jabones. ¿Corresponde a una constante de proporcionalidad inversa? No, no es inversa porque recordemos que la proporción inversa, a medida que crece una variable va creciendo y la otra va bajando. Y aquí no ocurre. A medida que aumentamos la cantidad de cajas, obviamente va a aumentar la cantidad de jabones que vamos a poder empacar. Por lo tanto, no corresponde a una constante de proporcionalidad inversa. ¿Corresponde a la constante de proporcionalidad directa? Efectivamente sí. La pendiente, en este caso, corresponde siempre, cuando es una función lineal, ojo, en función lineal, o sea que no tengamos coeficiente de posición, siempre corresponde a la constante de proporcionalidad. Y claro, esto es una proporción directa, ¿ya? Si queremos decir cuántas cajas nos van a caber, cuántos jabones nos van a caber en 10 cajas, bueno, si X es 10 podemos ocupar la regla de 3 y digo, bueno, si en 4 cajas me caben 80 jabones, entonces en 10 cajas, ¿cuántas cajas me caben? Ocupamos regla de 3 y vamos a encontrar el resultado. Porque claro, todas las funciones lineales son proporciones directas. Bien, y de hecho cuando trabajábamos la clase de proporción directa, este gráfico también estuvo metido, esta pregunta. Bien, ¿dudas con esto? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Se entiende el cálculo de la pendiente? ¿O algo no quedó claro, algo no se entendió? Genial, entonces vamos a avanzar. Ahí tenemos que la respuesta es la A. Entonces tiene siempre claro de que una función lineal corresponde a una proporción directa. Y es por eso que mantengo estos apuntes para responder esta pregunta, ya que apareció en la PAES de invierno de este año. La distancia de reacción es la distancia recorrida por un vehículo desde que el conductor se percata de un obstáculo hasta que comienza a pisar el pedal del freno. Bien, la distancia de reacción F y la rapidez del vehículo se relaciona mediante una función de la forma f de x igual a por x. Lo mismo que esto. Solamente que en vez de estar ocupándose A, que sea en vez de estar ocupándose M, se está ocupando la letra A. Y A es una constante. La pendiente es una constante. En una recta la pendiente no cambia, siempre es la misma. Bien, en la siguiente tabla se presentan algunos ejemplos. Dice que si el vehículo va a 110 kilómetros por hora, la distancia de reacción son 33 metros. Si el vehículo va a 70 kilómetros por hora, la distancia de reacción es 21 metros. Bien, obviamente si el vehículo va a 0 kilómetros por hora, o sea, está detenido, la distancia de reacción es 0. Bien, o sea, es una función lineal efectivamente. Bien. Y entre mayor es la rapidez del vehículo, mayor va a ser la distancia de reacción. Entonces, tenemos que, en esta pregunta, lo, tenemos esto en verdad como un distractor. Trabajémoslo de esta manera y luego lo vamos a ver como una proporción directa. Ya sabemos que esto corresponde a una proporción directa porque sabemos que todas las funciones lineales son proporciones directas. Bien, pero ya que nos dieron esta forma, tratemos de encontrar el valor de A. Bien. Y para eso ocupamos nuevamente la fórmula de la pendiente. Tenemos dos puntos acá. Tenemos el punto 110,33 y tenemos el punto 70,21. Y recordemos que si yo digo que este es mi x1 y este es mi x2, entonces este de acá va a ser mi y1 y este de acá va a ser mi y2. Calculemos la pendiente, que sería este valor de A. Tendríamos entonces que m es igual a la diferencia de los i, o sea, 21. De hecho, aquí lo voy a cambiar porque
para que veamos que en verdad da lo mismo cuál es mi x1 y cuál es mi x2. Voy a decir que este es mi x2 y este es mi x1. Por lo tanto, este es mi y2 y este es mi y1. Ya, y lo cambié porque quiero que el resultado me quede al tiro positivo. Sería y2, que es 33, menos 21, que sería mi y1, dividido 110, que es mi x2, menos 70, que es mi x1. 33 menos 21 son 12, ¿cierto? Sí. Y 110 menos 70 son 40. 40, sí. Y si simplificamos esto por 4, nos va a quedar el 4 en el 12 son 3 y el 4 en el 40 son 10. Por lo tanto, esto nos quedó como nuestra pendiente. Todavía no se puede seguir simplificando. Por lo tanto, esta función f de x sería igual a 3 décimos de x. Encontramos el valor de esta constante, de esta pendiente. Bien. Por lo tanto, si ahora queremos saber la distancia de reacción, esta función nos va a dar la distancia de reacción, donde 30 vendría siendo el valor de x. Entonces ahora tenemos que calcular cuánto es f de 30. Y f de 30 sería 3 dividido 10 por x, que en este caso sería 30. Simplifico cruzado, lo elimino estos ceros y me quedaría 3 por 3, 9. Y esa sería la respuesta correcta. Pero este es el camino largo. Y como dije, esto en verdad es un distractor, ¿ya? Porque, y tampoco es tan distractor, es una pista en verdad. Es una pista para decirnos de que es una proporción directa, ¿bien? Porque si nosotros decimos una proporción directa, entonces yo digo, bueno, ¿cuál es la distancia de reacción cuando vamos a 30 kilómetros por hora y digo que este es mi X y aplicamos regla de 3? Voy a aplicarla por acá. Si aplico regla de 3 sería X igual a 30 por 21 dividido 70. Simplifico por 10, acá se me va esto con esto. Puedo simplificar por 7, el 7 en el 7 es 1 y el 7 en el 21 son 3. ¿Y qué me queda al final? 3 por 3, 9 y llegamos a la respuesta de forma mucho más directa. Bien, entonces sirve mucho, como dije, es un distractor porque puede tendernos a hacer lo que acabamos de hacer, de darnos esta vuelta larga, de encontrar la pendiente y luego evaluar, pero podemos tomarlo como una pista y decir, ah, esto es una proporción directa. Por lo tanto, al ser una proporción directa, puedo aplicar regla de 3 y llego inmediatamente a la respuesta. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con esto? ¿No entendiste por qué los valores en regla de 3? ¿Ya? Porque, como dije y como vimos también en la pregunta anterior, lo vamos a hacer todo de nuevo, esta parte de acá. Ya, pero primero, esta parte de encontrar la pendiente, luego tener la función y luego evaluar, ¿se entendió? ¿O no quedó claro igual? Bacán. Ya. Lo de la proporción directa. Estamos de acuerdo con que si es una función lineal, siempre esto es proporción directa. Son directamente proporcionales las variables. Se quedó pésimamente escrito acá, directar. Y acá no sé qué quedó. ¿Ya? Pero es una proporción directa siempre. Entonces esto es como hacer la tablita. ¿Ya? Es como yo voy a continuar haciendo la tablita acá para acá abajo y voy a poner 30 kilómetros por hora y voy a querer preguntar cuánto es la distancia de reacción. Y podemos hacerla, como es una proporción directa, podemos aplicar la regla de 3 con estos valores que tenemos acá. Y eso fue lo que hice. Y como es regla de 3 el valor, nuestra incógnita, va a ser igual al producto cruzado.
dividido por el valor que está solito acá. O en vez de haber tomado esto de acá, podríamos haber tomado lo de arriba y habríamos llegado exactamente a lo mismo. Es por eso que dije que x es igual a el producto cruzado, 30 por 21, dividido por el valor que está solito acá, 70. O podríamos haber dicho que x es igual, en vez de tomar esta pareja, haber tomado esta de acá. Y haber hecho el producto cruzado 30 por 33, dividido 110. Y en ambos casos habríamos llegado también al 9. Acá simplificamos, simplificamos, y nos quedó 3 por 3 son 9. Acá simplificamos. Acá el 11 con el 33 también lo podemos simplificar porque el 11 cabe 3 veces en el 33 y me queda 3 por 3 9. Una proporción directa. ¿Se entiende un poco más eso de la regla, por qué ocupamos la regla de 3 o no? ¿Segura? ¿Vamos bien? Bacán, bacán. Recuerda cualquier duda, cualquier consulta, plena confianza para preguntar. Para eso estamos. Vamos con otra. En el año 2021 se produjeron 57,4 millones de toneladas de basura tecnológica y en el año 2022 se produjeron 59,4 millones. Si se considera que el aumento de producción de basura tecnológica será el mismo cada año, o sea, constante, y ya tenemos una pista, va a ser el mismo, por lo tanto va a ser constante, por lo tanto vamos a tener una pendiente. ¿Ya? Ahí tenemos la pista. ¿Cuántos millones de toneladas de basura tecnológica se van a producir en el año 2030? Por lo tanto, tenemos pendiente y tenemos término independiente. Vamos a hacerlo tomando dos caminos, el camino largo y formal y el camino más corto que es buscando la pillería. ¿Ya? Notemos que ya todas terminan en 4, porque claro, teníamos 59,4 y 57,4. Acá podemos identificar dos variables. Vamos a decir primero que la primera variable van a ser el año y la segunda variable va a ser los millones de toneladas. Siempre importante identificar las variables. Bien, tenemos aquí va a ser los años y los millones de toneladas. Por lo tanto, vamos a tener los siguientes pares ordenados. 2021 tenemos 57,4 millones de toneladas. En el año 2022 tenemos 59,4 millones de toneladas. Bien, entonces acá identificamos cuál va a ser nuestro X1 y nuestro X2. ¿Ya? Como pista, o sea, como tips, como consejo, siempre los mayores dejarlo como los X1 y el Y1, para que después no tengamos tanta confusión respecto a los signos. Este va a ser mi X1, por lo tanto este va a ser mi X2, este va a ser mi Y1 y este va a ser mi Y2. Calculamos la pendiente. La pendiente sería la diferencia entre los Y, o sea, 57,4. Perdón. Y acá no lo dejé al revés. Yo quería que me quedara los mayores, no, po, ya, porque vamos a tener la confusión con el signo. Aunque en verdad el resultado da lo mismo. Ya, este, lo que quería decir era eso, de que los X2, el I2, sean los más grandes. X1 y 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque así la resta siempre nos va a quedar positiva. 59,4 menos 57,4. Insisto en que si lo hubiésemos dejado como delante, el resultado da lo mismo, solamente que arriba no habría quedado negativo y abajo negativo y tener la precaución de que negativo dividido negativo es positivo. El resultado de la pendiente siempre va a ser el mismo independiente de cómo lo hubiésemos tomado. Y abajo nos quedaría los años que sería 2022.
menos 2021. 59,4 menos 57,4 son 2. Y abajo nos queda 2022 menos 2021, 1. O sea que la pendiente es 2. ¿Qué significa la pendiente? Recordemos que la pendiente siempre es algo por tanto. En este caso, la interpretación sería la cantidad de toneladas por año. Dice que por cada año va a ir aumentando en 2 toneladas la basura tecnológica. Esa es la interpretación. Es importante siempre darle un sentido al resultado. Bien, entonces M en este contexto significa la cantidad de toneladas que va a ir aumentando por año. Es la tasa de crecimiento. Bien, podemos encontrar la función y decir, bueno, encontremos el valor de n. ¿Cómo encontramos el valor de n? ¿Cómo completamos la función? Porque sabemos que esto es una función que tiene la forma f de x igual a mx más n. Bien, es una función afín. Pero ¿cómo yo completo el resto? Bueno, tratemos de encontrar el valor de n tomando algunos de estos puntos. Yo sé que la pendiente es 2. Y yo sé que si evalúo en, no sé, en 2021, por ejemplo, y digo, ¿cuál va a ser la imagen de 2021? Sería el valor de m, que es 2, multiplicado por el valor de x que acabamos de tomar, 2021, más n, que es el valor que yo no conozco. Bien, que sería la cantidad de basura inicial en este caso. Pero conocemos la imagen. Sabemos que en el año 2021 había 57,4 toneladas, por lo tanto sabemos que este resultado es 57,4. Entonces acá tenemos una ecuación con una incógnita. Voy a subrayar cuál es la ecuación que nos queda. Bien, que fue al evaluar. Esta es la forma en la que podemos encontrar el valor de n. Y nos quedaría 2 por 2021, sería 4042 más n igual a 57,4. O sea que n va a ser igual a 57,4 menos 40.042. O sea que n va a ser igual acá, y aquí nos va a quedar un número feo. Sería 40.042 menos 57,4. Que vamos a poner coma cero. Sería 6. Acá serían 4. Y acá 40 le quitamos y nos quedaría 39. Y acá nos quedaría 5, son 8. 39, 3.984,6 negativo. 3.984,6 negativo. En este contexto, este valor no tiene mucho sentido, ¿ya? Pero nos va a servir para encontrar la respuesta. Entonces tendríamos la función f de x igual a la pendiente multiplicada por la variable. La pendiente sabemos que es 2x. Y en este caso el valor de n nos dio negativo. Menos 3.984,6. ¿Cómo podríamos darle sentido a esto? De que en el año cero había una cantidad tecnológica negativa, de toneladas de basura tecnológica negativa. Claro, podríamos decir posiblemente no había tecnología, por lo tanto es algo que no existía, no tiene mucho sentido en verdad en este contexto. Porque X es el año es el 2030. Por lo tanto, si calculamos ahora f de x, perdón, si calculamos ahora esto de 2030 sería 2 por 2030 menos 3.984,6. Si hacemos este cálculo nos quedaría 4.060 menos esta cantidad, o sea, 3.984,6. Y luego tendríamos que volver a hacer este cálculo. 40, 4.060
menos 3984,6. Y nos estamos dando cuenta que en verdad todo esto ha sido una lata gigante porque hemos tenido que estar pidiendo para el lado, etcétera. Aquí nos queda 4, aquí nos va a quedar 5, aquí nos va a quedar 39 y acá 15, eh, y al final nos va a quedar 75,4. ¿Ya? Y ahí tendríamos la respuesta. Este es el camino largo y notamos que es un camino muy largo. Bien, pero hay una forma de haber evitado todo esto, ¿ya? Esto lo quise hacer para mostrar cómo encontrar el valor de n, cómo completar la función, ¿bien? Esto quizás lo podríamos haber interpretado de otra forma, ¿ya? ¿Y de qué forma podríamos haber dicho? Bueno, yo voy a decir que el 2021 va a ser el año 1, en vez de trabajar con el 2021, que es un número bastante grande. Si yo digo, ahora, por ejemplo, voy a borrar todo esto del 2021, ya porque nos quedó números exageradamente grandes, con lo que no nos es cómodo trabajar. Vamos a avanzar un poco la pizarra. Y podemos decir lo siguiente. Voy a decir que el año 2021 va a ser mi año 1. Por lo tanto, el año 2022 va a ser el año 2. Por lo tanto, el año 2030 va a ser el año 10. Bien, podemos darle ese sentido. Ya sabemos que la pendiente es 2. Entonces veamos qué pasa cuando f de x es 1, cuando estamos en el año 1. Cuando estamos en el año 1, ya en el año 2021 teníamos 57,4 toneladas. Bien, y f de 1 es lo mismo que decir, recordemos que la pendiente era 2, 2x, esa 2 por 1, más este valor que desconocemos, que es este n. Entonces igualamos. Igualamos ahora 2 por 1 es 2, quedaría 2 más n igual a 57,4. O sea que n es igual a 57,4 menos 2. O sea que n es igual a 55,4. Ya, aquí sí que nos dio un cálculo mucho más amigable. Ya no estamos trabajando con el 2021 ni con el 2022, sino que estamos trabajando con el 1, el 2, etcétera. Entonces ahora sí podemos completar la función. Voy a borrar lo que está abajo otra vez, que me carga trabajar con decimales. Y nos quedaría finalmente la función f de x igual a 2x. Ya sabemos nuestra pendiente y ahora conocemos el valor de n, que es 55,4. Y ahora queremos conocer en el año 2030, o sea, cuando x sea 10. Entonces sería f de x, f de 10, igual a 2 por 10 más 55,4. Y 2 por 10 es 20, y 20 más 55,4 nos da 75,4, que es la misma respuesta que habíamos llegado delante. ¿Ya? ¿Te das cuenta que trabajamos con distintas formas, con distintos valores y aún así llegamos a las mismas funciones, a los mismos resultados, a las mismas imágenes? ¿Bien? Pero sigue siendo esto un camino largo, porque podríamos haber llegado de una forma mucho más directa a la respuesta. ¿De qué forma? Ocupando solamente la pendiente. ¿Ya? Si ocupamos solamente la pendiente, voy a borrar esto de acá, porque ya sabemos cómo encontramos la pendiente. Podríamos haber hecho el siguiente análisis. Bueno, en el año 2021 y en el año 2022 hubo un aumento de 2 toneladas. Por lo tanto, cada año va a ir aumentando en 2 toneladas. Por lo tanto, podríamos hacer un listado y decir, bueno, en el año 2023
vamos a tener 59,4 más 2, o sea, 61,4. En el año 2024 vamos a tener 63,4. En el año 2025 vamos a tener 65,4. 2026, 67,4. 2027, 69,4. 2028, 71,4. 2029, 73,4. Y por último, 2030 sería 75,4. Y llegamos exactamente a la misma respuesta. ¿Por qué? Porque conociendo la pendiente ya conocemos la tasa de crecimiento. Ya sabemos cuánto va a ir aumentando. Por lo tanto, esto de acá nos sirve, sí, nos sirve. Bien, pero quizás si interpretamos la pendiente y decir, bueno, del 2021 al 2030 pasaron 10 años, entonces aumentó en 20 toneladas, por lo tanto bastaba con habérselo, que sea, perdón, del 2021 al 2030 son 9 años, por lo tanto hubo un aumento de 18 toneladas. Entonces le sumo los 57,4 a los 18 y me da los 75,4 y llegamos a la respuesta. Lo importante es que podemos tomar distintos caminos y llegar a un mismo resultado siempre y cuando nos dé sentido lo que estamos haciendo. Y cada una de las cosas que hicimos, caminos más largos, caminos más cortos, todos los caminos tuvieron sentido y nos llevaron a la misma respuesta. ¿Dudas con todo lo que acabamos de hacer? ¿Ya? ¿Qué cosa que te aclaré la duda? Bacán. ¿Ya? Igual yo quise hacer todo este camino largo porque quería mostrar cómo encontrar el valor de n. Bien, y lo hicimos de dos formas. No se ha preguntado en la PAES, así como encontrar la función solamente encontrando de esta manera, ¿ya? Aquí solamente era ocupando la interpretación de la pendiente, podríamos haber llegado a la respuesta, sin necesidad de esto, pero lo aprovechamos de todas maneras de mostrar. Pasemos a la siguiente pregunta, que es la última, me parece. Tenemos una empresa de bidones que son una empresa que distribuye bidones de agua de 20 litros por un valor de 2.200 cada uno. Esta empresa tiene un plan en el que se cobra una suscripción mensual de 2.000 pesos. Ya tenemos un valor inicial, un valor fijo, con el cual el precio de cada uno de los bidones comprados en el mes se reduce a 1.800. Ahí tenemos la pendiente. ¿Por qué? Porque 1.800 sería el valor por bidón. Ya, valor por tanto pendiente. Suscripción, valor fijo. Punto de partida, valor inicial. Otra empresa tiene un servicio similar, pero cobra una suscripción mensual de 2.500 para que el precio de cada bidón del mismo tipo se reduzca a 1.600. Entonces tenemos 2.500 como valor inicial en la otra empresa y tenemos como pendiente 1.600 porque va a ser el valor por bidón. Si una persona se suscribe a alguna de estas dos empresas, ¿cuál es la cantidad mínima de bidones que tiene que comprar para que le convenga económicamente la segunda empresa? Entonces vamos a escribir las funciones de cada una de estas empresas. Entonces tenemos lectura y construcción de tablas, de la función de los gráficos. Desde las tablas ya lo vimos, calculamos la pendiente y luego, teniendo la pendiente, podemos encontrar el valor de n reemplazando en la función. Bien, lo mismo desde los gráficos. Identificamos dos puntos, ya lo vimos cómo. ¿Y qué pasa? ¿Por qué acá hablamos de intersección de rectas? Bien, ¿y qué es lo que vamos a ocupar acá? Porque acá son dos empresas que van a tener su gráfico, ¿ya? Como tiene distinta pendiente, en un momento las rectas se van a cortar en un punto. Y ese punto en el que las rectas se van a cortar va a ser el punto en el que ambas empresas van a cobrar lo mismo por la misma cantidad de bidones. En este contexto, ¿bien? El punto de intersección de dos rectas, entonces, es la solución de un sistema de ecuaciones. Bien, es el punto entonces donde ambas coinciden. Bien, entonces vamos a identificar cuál es ese punto donde ambas coinciden para poder interpretar la respuesta. Bien, entonces lo que tenemos que hacer en ese caso es igualar ambas expresiones que encontremos. Bien, por lo tanto,
vamos a encontrar la fórmula para cada una de las funciones, que sea de cada una de las empresas. Vamos a poner la empresa uno, vamos a tener la función, vamos a decir que X es el número de bidones a comprar. Vamos a tener que va a cobrar 1.800 pesos por bidón, por lo tanto tenemos nuestra pendiente, más el cargo fijo, que sería la suscripción, de 2.000 pesos. Y la empresa 2 dice que va a cobrar 1.600 pesos por bidón, pero va a cobrar una suscripción mayor de 2.500 pesos. Bien, vamos a encontrar el valor en el que ambas coinciden. Entonces, si yo igualo 1.800x más 2.000 con 1.600x más 2.500, estoy diciendo, estoy igualando los precios, estoy diciendo que el precio que cobra la empresa uno va a ser igual al precio que cobra la empresa 2. Si yo igualo estas dos expresiones, entonces lo que vamos a hacer entonces es encontrar el valor de X cuando ocurre eso. El valor de X cuando ambas empresas cobran exactamente lo mismo. Si despejamos, nos va a quedar 1.800x menos 1.600x. Y acá nos va a quedar 2.500 menos 2.000. Bien, pasamos estos 2.000 restando. Este 1.600 lo pasamos restando, entre comillas. Recuerda que lo que hacemos es restar en ambos lados de la igualdad. Y nos quedaría 1.800x menos 1.600 serían, 1000, o sea, serían 200x. 200x. Y 2.500 menos 2.000 serían 500. O sea que x sería 500 dividido 200. Simplificamos y nos queda que x es igual a 5 medios, o sea, 2,5. Significa esto de que si compramos 2,5 bidones en cada una de las empresas, nos va a salir el mismo costo. Pero no tiene ningún sentido comprar 2,5 bidones. Bien, entonces a partir de los cuantos va a ser más económico la siguiente, la segunda empresa va a ser o cuando sea uno o cuando sea 3. Evaluemos en 3. Veamos qué pasa si es que calculamos cuánto va a cobrar la empresa uno por 3 bidones y cuánto va a cobrar la empresa 2 por 3 bidones. La empresa uno sería 1.800 por 3 más 2.000. 1.800 por 3, 18 por 3 son 54. Por lo tanto serían 5.400 más 2.000 nos daría finalmente 7.400. Y si lo evaluamos ahora en la ecuación, esa es la empresa 2, nos quedaría 1.600 por 2, perdón, por 3, que estamos evaluando en 3, más 2.500 pesos que es la suscripción. 1.600 por 3 son 4.800. Y si a 4.800 le sumamos 2.500, esto nos va a dar 7.800 más son 300. O sea que si compramos 3 bidones en en la empresa 2, nos va a salir más barato que en la primera empresa. Y claro, aquí tuvo nuestro parámetro, porque si compramos 2,5 bidones no iba a salir lo mismo, no tiene ningún sentido, por lo tanto, o era uno o era 3. Y en este caso coincide con que es 3. Bien, esta es una forma de responderla, igualando las expresiones. La otra era ir comparando, ir tomando las alternativas. Ya recuerda usar las alternativas a tu favor. Bien, probemos, bueno, ¿qué pasa si yo compro un bidón en cada una de estas? Bueno, si compro un bidón va a pasar esto, me va a dar este valor en la primera, este valor en la segunda no me sirve.
¿Qué pasa si compramos dos bidones? Me va a salir esta cantidad en la primera, me va a salir esta cantidad en la segunda, no me sirve. Veamos qué pasa con tres bidones y ahí habríamos llegado de todas maneras a la misma respuesta. Bien, pero la forma formal era esta. Y de hecho, la forma formal era la siguiente. Era trabajarla con una desigualdad. Porque yo lo que quería era que la empresa 2 fuera más conveniente. O sea, que la empresa 1 fuera más cara. Entonces, si yo trabajo esto como una desigualdad, llego a que x tiene que ser mayor a 5 medios. Bien, o sea, mayor a 2,5. Igual el número entero que viene inmediatamente más arriba del 2,5, el 3. Por eso que la respuesta correcta es esta opción. Bien, ¿dudas con esto? ¿Algo que nos haya quedado claro? ¿Algo que no se haya entendido? ¿Todo bien? Genial. Bien, ahora viene la parte de, ahora tu turno, pero ya no nos queda tiempo, así que va a quedar de tarea el resto. Recuerda meterte al Classroom. Ahí vais a encontrar todo este resto de preguntas que son muy parecidas a las que trabajamos hoy día. Ya vimos hartas preguntas del mismo tipo, le dimos harta a la expresión, a la interpretación, que es lo más importante en este caso. Lo que más se evalúa en la prueba es la interpretación. Bien, entonces ahí para que te entretengas, ya recuerda revisar todo el material, está todo con un solucionario. Y eso sería por voy a dejar de grabar en este momento.